Vamos a hablar ahora entonces de la oxigenoterapia como tal, en general en el paciente hospitalizado y no solo en el paciente con insuficiencia respiratoria aguda. En cuanto a la oxigenoterapia, hay que saber, como hemos mencionado, que hay diversas modalidades. Tenemos las que aportan como tal simplemente oxígeno y el paciente respira por su cuenta. Aquí ahí tenemos el bajo flujo y el alto flujo. El bajo flujo es, como se había mencionado, aquellos dispositivos que no me permiten, digamos que, determinar de forma fiable cuál es la FIO2 que yo le estoy dando a mi paciente, mientras que el alto flujo son aquellos dispositivos que sí me permiten saber con especificidad cuál es la FIO2 que yo le estoy dando a mi paciente. Y entonces en el bajo flujo tenemos ciertos dispositivos de los que vamos a hablar ahorita y en el alto flujo tenemos otros. La ventilación mecánica ya no va a ser que yo solo le doy oxígeno y veo que el paciente vea si toma uno de ese oxígeno, sino que yo le ayudo como tal en la ventilación al paciente. Es decir, yo hago y yo le meto y le saco aire como tal al pulmón de mi paciente. Ahí podemos tener, pues digamos, lo que sería el soporte ventilatorio que va a ser la ventilación mecánica, que puede ser mediada por presión o volumen, que son unos ajustes que se pueden hacer cuando se cuadra, digamos, el ventilador. Y digamos, las variantes o las formas de hacer una ventilación mecánica van a ser no invasivas o invasivas. En cuanto a la oxigenoterapia, entonces el bajo flujo, es decir, aquellas en las que yo no sé qué fiebre le estoy dando, tenemos la cánula nasal, la máscara simple y la máscara con reservorio, reinhalación parcial, no reinhalación. Y en cuanto a los en cuanto a los sistemas, perdón, de alto flujo, tenemos el Venturi, que es el más importante de todos a conocer. Aquí, como habíamos mencionado, podríamos hablar de o podríamos incluir la máscara de no reinhalación cuando está a un litraje de 15 litros por minuto, porque cuando tenemos una máscara de no reinhalación a 15 litros por minuto, podríamos pensar que el paciente, pues, digamos que está recibiendo una FIO2 del 100% y podríamos estar, digamos, como seguros de eso. Y podríamos decir que la FIO2 entonces es, en cierto modo, exacta. Aquí faltaría quizá incluir uno que es un poco más nuevo y que pues no está en esta imagen por lo que es antigua, que es la cánula nasal de alto flujo. La cánula nasal de alto flujo es algo que se utiliza más que todo en la población pediátrica, casi no en los adultos, pero que pues está existiendo, se está desarrollando y puede que en algún momento llegue a la población adulta. La cánula nasal de alto flujo es como tal pues eso que mencioné ahí, una cánula nasal que tapa bien, digamos, el orificio y solo permite la entrada de la concentración de oxígeno que yo le estoy dando a partir de esa cánula nasal. Y por ende, pues digamos que sería una FIO2 exacta. El abordaje entonces del paciente hospitalizado es determinar, pues en términos de la parte de la ventilación, es determinar si requiere o no requiere la oxigenoterapia. Entonces, eso va a ser lo primero. Si el paciente sí requiere la oxigenoterapia, yo tengo que saber si está críticamente enfermo y por ende necesita, digamos, unos dispositivos especiales para esos pacientes. Es decir, está críticamente enfermo y tiene una ira tipo 1, tiene riesgo de ira tipo 2 o está en una ira tipo 2 instaurada y con eso yo determino cómo lo voy a manejar. Si no tiene nada de estas cosas, no está críticamente enfermo, no tiene riesgo de ira tipo 2 ni nada, pues puedo, digamos, irle montando un esquema terapéutico de oxigenoterapia que va escalonando hasta que llegue a lo que yo necesito de saturación de mi paciente. Entonces empiezo por lo más tranqui, lo más bajito, una cánula nasal. Si no funciona, paso una máscara facial y así sucesivamente hasta llegar a lo que necesita de oxigenación mi paciente. Que como habíamos dicho, si estamos en una insuficiencia respiratoria, sabemos que la tipo 1 es arriba de 90%. Y si es una ira tipo 2 y tenemos un límite máximo de 88 a 92% por lo del riesgo de tumbarles el estímulo ventilatorio, que es lo que ya habíamos hablado en la tutoría de insuficiencia respiratoria. Siguiente, se va a dar, pues, dar la dosis de acuerdo a dispositivo de respuesta. Si es un flujo grande o se le va a dar, digamos, oxígeno por un tiempo prolongado, más de 12 horas, 24 horas, o digamos el paciente no tolera el oxígeno sin humidificación, pues se le pone humidificación para evitar que haya una resequedad como tal de la mucosa nasal. Y algo importante es que la oxigenoterapia alivia la hipoxemia, más no trata la causa. Como habíamos mencionado, insuficiencia respiratoria aguda, siempre un pilar del manejo en lo que sea de la medicina va a ser el manejo etiológico. Y claramente a estos pacientes sí le damos el oxígeno para, digamos, calmarles transitoriamente la parte de la alteración de la oxigenación, pero si no hago un manejo etiológico, pues el paciente va a quedar pegado al oxígeno. Entonces hay que buscarle qué es, si es una telectasia o qué fue lo que hizo, y de esa forma poder hacer un manejo etiológico.
En cuanto a las indicaciones, entonces para instaurar o para yo poner oxigenoterapia en un paciente tenemos claramente la hipoxemia, que es una saturación menor al 90%. La hipoxemia claramente también la podríamos diagnosticar con la parte de los gases arteriales. Hay cierto debate en la población adulta, no en la población pediátrica, sobre si los signos de dificultad respiratoria son o no indicativos de poner oxigenoterapia. Se sabe que en la población pediátrica sí o sí, si tiene dificultad respiratoria, hay que ponerle oxígeno. Eso no está tan claro ni está así como tan estandarizado en la población adulta. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. En la práctica lo que se suele ver pues es que sí. Y es raro encontrar un paciente que tenga un patrón respiratorio malo pero que esté saturando perfecto. Pero usualmente si tiene un patrón respiratorio muy malo, tiene una hipoventilación y a pesar de eso está oxigenando bien, se trata de hacer algo para mejorar la oxigenación y usualmente se le monta oxigenoterapia. Enfermedad crítica, es decir, el paciente que está en paro, el paciente que está en un shock séptico severo, el paciente que hay que ponerle soporte vasoactivo, etcétera, etcétera. Esos pacientes suelen tener indicación de protegerles la vía aérea por lo menos. El neumotórax no candidato a tubo de tórax, que eso va a variar según la literatura que ustedes lean, pero usualmente un neumotórax primario menor al 20% y uno secundario menor al 10% puede mejorar con una saturación de oxígeno al 100%. ¿Por qué el oxígeno al 100% barre un neumotórax? Es algo que está explicado en la tutoría de patología pleural. Las indicaciones entonces para humidificar va a ser el paciente que requiera alto flujo por más de 24 horas. Aquí, bueno, quizá alto flujo no es la palabra, sino que requiera un alto litraje por más de 24 horas, es decir, oxígeno a 2 litros, 3 litros por minuto. Lo mejor es ponerles humidificación. Pacientes con irritación de la vía aérea por oxígeno, que es el principal evento adverso del oxígeno. Entonces el paciente que me hizo epistaxis, que ya le duele la nariz o algo, pues le humidifico el oxígeno. Ausencia de sistema de preparación, nebulizaciones en secreciones abundantes serían las otras indicaciones para humidificar, digamos, el oxígeno que le estoy aportando a mi paciente. Y entonces, ¿cómo va a ser la aproximación? ¿O cómo es que yo voy a hacer, digamos, ese abordaje? Primero, voy a ver si mi paciente, como habías mencionado, está crítico o no está crítico. Si sí está crítico y está en insuficiencia respiratoria, pues voy a determinar si es una insuficiencia respiratoria tipo 1 o tipo 2. Si es una tipo 1, como habíamos mencionado, le pongo su máscara de no reinhalación, y si es una tipo 2, prefiero ponerle su Venturi. De lo contrario, si no es así, digamos, ya no empezaría en la parte de abajo del algoritmo, sino en la parte de arriba, un paciente normalito que llegó hipoxémico. Entonces, si tiene mucho riesgo de ir a tipo 2 o algo por el estilo, puedo considerar ponerle el Venturi, pero en general en todos vamos a empezar con cálula nasal. 1 litro por minuto. 10 minutos, 15 minutos, no le mejora la oxigenación. Bueno, subámosle a 2 litros por minuto. No mejora, subámosle a 4 litros por minuto. No mejoró, ya quitémosle la cánula nasal, no le podemos poner más de 4 litros por ahí, de hecho no deberíamos pasarnos de 3, pongámosle una máscara facial simple. No mejora con la máscara facial simple, pongámosle una máscara facial con reservorio, y así sucesivamente. Si quiero darle una FIO2 exacta, o digamos el paciente que no mejora acá con, digamos, con máscara, se suele pasar al Venturi. Entonces le pongo un Venturi inicialmente al 24%, no mejoró al 28%, no mejoró al 35%, no mejoró, le paso al 40%, no mejoró, le paso al 60%, que es el último. Si no mejora con nada de esto y no está en riesgo de ir a tipo 2, pues la máscara de no reinhalación, y si no funciona nada, pues paila, a ese man toca hacerle algo, es decir, usualmente soportarlo, con ventilación mecánica, sea invasiva o no invasiva. El Venturi, como ustedes saben, tiene un color, y de acuerdo a ese color significa qué FIO2 se da y a qué litraje se va a dar para yo garantizar esa FIO2. Esto pues claramente no, nadie se lo sabe de memoria, pues probablemente la CF sí, pero no es mucha la gente que se sabe esto de memoria. Entonces lo que uno hace es coger el Venturi, y el Venturi en la parte de abajo tiene ahí usualmente, digamos, como escriturado cuál es la FIO2 que va a brindar y a qué litraje se debería poner. Y con eso uno lo va calculando. Las enfermedades críticas usualmente son estas: paro cardiorrespiratorio, shocosepsis, estatus epiléptico, intoxicación por monóxido de carbono, insuficiencia respiratoria, asma, neumotórax, insuficiencia cardíaca congestiva, anemia severa, disnea posoperatoria. Algo importante y que claramente o que cada vez está más dilucidado es que estas patologías, infarto de miocardio, ACV, hiperventilación, envenenamiento por cualquier causa, alteración metabólica o pacientes embarazadas, no requieren oxígeno de forma rutinaria. Anteriormente, todo infartado, oxígeno. Toda embarazada, oxígeno.
todo ACV, oxígeno, y ya se sabe que no. El oxígeno es un medicamento y al ser un medicamento hay que manejarlo como tal. Y al igual que todo en la vida, los excesos son malos, tener hiperoxia es malo. En el paciente con infarto agudo de miocardio, por ejemplo, yo tener un estado de hiperoxia o hiperoxemia me va a generar que uno, haya una vasoconstricción hiperóxica y dos, me aumente la formación de especies de radicales libres de oxígeno. Y eso me empeora la isquemia en ese paciente. Y así, digamos que va a tener un efecto deleterio en cada una de esas patologías que están ahí mencionadas. Una vez yo le puse el oxígeno y yo veo que mi paciente ya no lo está necesitando, pues lo que voy a ver es cómo está. Yo digo, mi paciente está bien, está estable clínicamente, es decir, no tiene signos de dificultad respiratoria ni nada por el estilo, y su saturación está en metas, arriba de 90%, y lleva así 4 a 8 horas. Yo digo, listo, no sé, lo que hago es, estaba en 2 litros, le voy bajando, y así sucesivamente, hasta que yo vea cuál es el valor mínimo que me el tolera, y veo si pues definitivamente se lo puedo quitar o se lo puedo destetar. ¿Listo? Si yo ya se lo había logrado destetar y el paciente vuelve a entrar en hipoxemia, claramente hay que asumir que una posible etiología es la misma que él tenía antes, pero no se debe asumir eso. ¿Listo? O sea, hay que confirmar que sea así o existe la posibilidad de que sea una nueva etiología de la hipoxemia en ese paciente.